Nuevamente, es un gusto saludarlos. La sesión de hoy vamos a trabajar con un programa para calcular el volumen de un gas ideal. De acuerdo con la fórmula, V igual a N R por T sobre P. En la tabla siguiente se muestran 6 gases con su símbolo y principalmente su peso molecular. El valor de R va a definir las unidades para la cantidad de sustancia en mols, la temperatura en kelvins, la presión en atmósferas y el volumen en litros. La interfaz gráfica de usuario que se propone va a consistir de una lista desplegable, también conocida como combo box o cuadro combinado, en la cual al dar clic en la flechita se encuentran disponibles los gases con los cuales se puede trabajar y será necesario dar un clic para que el programa procese toda la información que va a conducir al cálculo del volumen del gas en litros. Para elaborar el formulario se requiere insertar un user form, modificar su tamaño, modificar la propiedad caption para la aplicación en turno. Se coloca el nombre del elaborador por si es necesaria alguna aclaración o alguna duda. Del cuadro de herramientas flotante se elige el cuarto control cuadro combinado. Se coloca sobre el formulario y se le registra el nombre de LD de lista desplegable gases. Luego se coloca un cuadro de texto para la pantalla de información, al cual se le coloca el nombre de cuadro de texto CDTM, y yendo a la propiedad multiline se elige el valor true y las barras deslizables se seleccionan de modo vertical. Bien, ahora se coloca un cuadro de imagen para el cual, a través de la propiedad picture, se selecciona la imagen previamente guardada de la tabla, con lo cual los 6 gases que van a participar en el programa quedan registrados en el cuadro de imagen. Para registrar el código se presiona la tecla F7 y en la sección del código se elimina lo que no se va a emplear, y en la sección general empezamos a declarar las variables de entrada, dimensión, temperatura, que puede ser temp o simplemente T, del dato numérico con parte entera y parte decimal, la presión, que puede ser pres o simplemente P. Al fin y al cabo son identificadores. La masa, que puede ser más o simplemente M.
y el peso molecular Pm para completar el conjunto de variables de entrada. Se va a tener una variable intermedia para la cantidad de mols que van a haber en el gas, y va a haber entonces una variable de salida la cual va a ser volumen o vol o simplemente V. También van a participar dos constantes, la palabra const para K1 para la conversión de milímetros de mercurio a atmósferas, y la constante R con un valor de 0.08205, y con ello podemos entonces pasar al procedimiento clic de la lista desplegable para los gases. Se tienen el evento clic y el evento cambio change para el control lista de gases, lista desplegable de gases. Se elimina aquello que no se va a emplear, el evento cambio. Y entonces se va a rellenar el procedimiento de código sub privado, es decir, solo es reconocido en el formulario del user form. Para el evento clic, dar un clic en la lista desplegable de los gases. Vamos a colocar los datos del gas seleccionado seleccionando el caso de en la lista desplegable gases el índice de la lista. Para el primer gas sería el caso 0, para el segundo gas sería el caso 1, para el tercer gas sería el caso 2, para el cuarto gas sería el caso 3, para el quinto gas sería el caso 4, y para el sexto gas sería el caso 5. Todo select case que empieza debe finalizar con un end select. Para el caso 0 se va a imprimir el gas. Pidiéndole al cuadro de texto M que seleccione el texto
con un salto de línea para evitar que el texto quede pegado. Entre comillas se pone un texto. Se cierra el texto. Se agrega un enlazador. Y se pide que se imprima el texto visible en la lista desplegable de los gases. Se agrega un salto de línea. Ahora hay que asignar el peso molecular que corresponde a cada gas de acuerdo a la tabla que se incorporó para los 6 gases. Asignar el PM correspondiente. Directamente a la variable PM se le agrega, en este caso para el helio sería el primer gas, un peso molecular de 4. Se va a imprimir el PM del gas con cuadro de texto M. Seleccionar el siguiente texto. El primer gas es el helio y con un enlazador el dato numérico que aparece en la variable PM, el cual sería gramos por mol. Se agrega un salto de línea, regreso de carro y ahora, con lo cual queda listo el primer caso en lo referente al gas seleccionado y el peso molecular. Antes de continuar para los demás casos del evento clic de la lista de gases, vamos a incorporar para el user form el evento de activación para que aparezcan en la lista de gases. Los nombres de los 6 gases. Vamos a copiar, control C, control V, control V, control V, control V, control V. El segundo gas va a ser el gas neón. El tercer gas va a ser el gas argón.
El cuarto gas va a ser el gas criptón. El quinto gas va a ser el xenón. Y el sexto gas va a ser el radón. Eliminamos lo que no se usa y dando un clic en ejecutar, vemos que ya aparecen los gases y en este caso nos dice que el helio tiene un PM de 4 gramos por mol. De regreso con el código, se va a agregar un espacio a este bloque de código, el cual se va a seleccionar, se va a copiar con control C y se va a pegar en cada uno de los casos para el gas segundo, el gas tercero, para el gas cuarto, para el quinto gas y para el sexto gas. El segundo gas es el neón, el cual tiene un PM de 20.179. El tercer gas sería el argón con un PM de 40. El cuarto gas tendría un PM de 83.9 correspondiente al criptón. El quinto gas tendría un PM de 133 correspondiente al xenón. El sexto gas tendría un PM de 222 correspondiente al radón. Damos clic en ejecutar, abrimos la lista desplegable con un clic, damos clic en helio, damos clic en neón, damos clic en argón, damos clic en criptón, se da clic en xenón y se da clic en radón. Con control A, suprimir, se puede borrar la pantalla de información y verificamos alguna duda. Todo está bien. Se cierra el formulario y regresamos a la elaboración del código presionando la tecla F7. Después de los casos de selección del gas, se va a registrar e imprimir
La masa del gas hacia la variable masa con el valor procediente de una caja de entrada input box en la cual se coloca un texto para registrar la masa. Se coloca un enlazador y se pone el texto de la lista de gases, todo eso en el primer campo, separado por comas. En el segundo campo de la caja de entrada input box se le pone, o sea, la barra de título, se le pone la leyenda o el texto masa en gramos. Y en el tercer campo se propone un dato inicial de 125 gramos. Ese es para el registro. Para la impresión, en el cuadro del texto M, selecciona el texto para la masa del gas. Un enlazador, la variable masa, la cual un enlazador va a estar en gramos. Un enlazador y un salto de línea con un regreso de carro. Para registrar e imprimir la presión y la temperatura del gas, se puede seleccionar y copiar la selección e impresión de la masa. Se modifica entonces ahora para la presión. Para la variable presión, y con suma atención para no cometer algún error que después pueda originar problemas, se van haciendo los cambios. Ahora viene la temperatura. Registrar la temperatura. Temperatura en kelvins. Y vamos a registrar un dato previo de 300.
la variable de temperatura en kelvins. Esperemos que no tengamos algún error. Vamos a probar mientras. Para el helio, 125 gramos de helio se acepta. 760 milímetros de mercurio para el helio con 300 kelvins se acepta. Todo queda impreso y regresamos a la elaboración del código. Para calcular el valor de la variable intermedia nmol, vamos a colocar un comentario. La cantidad de sustancia, en este caso la identificamos como nmol, lo cual es igual a la masa en gramos sobre el peso molecular. Y para imprimirlo, colocamos un texto para la sustancia del gas, enlazador, espacio para que no quede el texto pegado, y ya nada más queda entonces calcular e imprimir la variable de salida para el volumen, donde el volumen se va a calcular con la ecuación N por R sobre la presión por la temperatura la presión en milímetros de mercurio sobre 760 para convertirla a atmósferas y se imprime el volumen del gas. La variable volumen, enlazador. En este caso, por las unidades que se emplearon, el volumen estará en litros. Bien, vamos a probarlo. Pero antes de probar, vamos a dar una revisión para ver detalles que se puedan localizar. A simple vista, tanto en los comentarios como en el código, bien, esperemos que no haya errores y si no, pues después se corregirán.
Damos clic en ejecutar en el triangulito verde y al seleccionar el gas helio se aceptan sus 125 gramos, sus 760 milímetros de mercurio y sus 300 grados Kelvin para dar un volumen de 769.2188 litros. Con control A y suprimir se limpia la pantalla de información y ahora seleccionamos el neón, cambiamos 125 por 100, la presión vamos a registrar 800 milímetros y en temperatura vamos a registrar 330 kelvins para que el programa con 100 gramos 800 milímetros calcule un volumen de 127.4725 litros. Y podemos seguir haciendo con los demás gases. Se limpia y se sale, con lo cual el programa queda terminado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.